muchísimas gracias a todos vosotros el compartir, aunque sea así enmascarados, que parece que... Pero adaptándonos a las circunstancias, también tenemos que ser capaces de mantener la vida. Una de las cosas que llevo en mi desarrollo de pensamiento ya como profesor académico, es decir, Manolo lo ha dicho muy claramente, mis otros libros son de esa otra línea de teoría del Estado, y en ese marco de la teoría del Estado yo suelo distinguir dos espacios, fundamentalmente el espacio de la vida y el Estado. ¿Qué es lo que a veces se ha llamado desde Hegel la sociedad civil y el Estado? Pero bueno, a mí me gusta más hablar del espacio de la vida, porque es esto que estamos haciendo aquí, de reunirnos, de charlar, de trabajar. Machado lo describe magníficamente con esos que pasan, laboran y sueñan, ¿no? Y un día como tantos descansan bajo la tierra, ¿no? Pues ese es el estado de la vida sobre el que se instala las máquinas de poder, esas máquinas encargadas expresamente del desarrollo de la política. Ese ha sido mi eje analítico desde mi primera obra en este segundo momento, porque he tenido dos momentos en mi ámbito profesional, que surgió con Nueva Teoría Política, que lo hice con ese nombre incluso con un cierto guiño al pensamiento de Jean-Baptiste Vico, un poco de pensar algo nuevo, tratar de pensar algo nuevo. Soy muy ecologista, entiendo que hacer un libro es ya una agresión a la naturaleza, porque hay que cargarse 100 árboles para hacer una edición, y por lo tanto debiera escribirse solo cuando verdaderamente se tiene algo que decir, y yo creo que sí he tenido ese algo que decir, y por lo tanto por eso también me he atrevido a ese intercambio con la naturaleza de hacer pensamiento. Este libro, en cambio, he querido romper con esa línea de teoría política, de ese desarrollo que más o menos voy culminando y que irá apareciendo, de una teoría del Estado nueva, un proyecto que es en el que estoy inmerso. Pero aquí quise hacer un parón, y lo hice hablando con Manolo. Con Manolo nos conocimos ya desde hace unos cuantos años, hace bastantes años, por la edición de un libro de un amigo, además sí, común. Sí. Yo conozco a cantidad de sí, de todo tipo. A Taúd, un amigo al que le publicasteis una novela. Lejanos, me acuerdo que Lejanos. Y desde ahí hemos hablado algunas veces de pues romper un poco esa línea y entrar, y así surgió este libro. Que lo planteé en el subtítulo, hablo de materiales, son materiales, y por eso tienen una cierta característica un poco suelta, es decir, no he querido entrar en el ámbito sistemático, no es una historia, no es una narración, son materiales de esa crítica del poder. Los dos ejes con los que he trabajado son dos ideas que he tenido siempre metidas en la cabeza. Una, la idea de la política como espectáculo. Es más, aquí tengo y disfruto de ver que tengo un alumno ya en vías de doctorado casi, etcétera, que ha venido a estar con nosotros, con otra compañera de él, otra alumna. Se montó un blog que justamente yo hago esa parte que la llamo el Gran Teatro del Mundo, y he querido hacer semanalmente una entrada sobre política como espectáculo. Pero es que además cada vez es más esta política como espectáculo, es decir, ya los políticos han dejado de tener función, ya son meros actores. ¿Qué nos importa que el señor Casado tenga título de economista, o yo que sé, de lo que algún título? No es importante, termina no siendo importante, porque es un actor.
Es un actor como lo que ven ustedes cuando vemos una película y vemos que en esa película hay uno que hace de médico. Pues no tiene que ser médico para ser un buen actor. Es simplemente un buen actor que hace de médico. Pues aquí hemos entrado en esa dinámica. Por eso no es importante que los políticos tengan formación. Cada vez son más carentes de esa formación. Es más, cuando tienen algo de formación, chirrían. Lo habrán visto ustedes, que cada vez que sale un político y dice alguna cosa, algo seria o con una cierta calidad cultural o científica, pues enseguida chirría. ¿Qué nos está diciendo? Queda fuera de lugar. Lo ideal son personas como esta señorita, Isabel Ayuso, es Isabel, ¿no? Sí, Isabel Ayuso. Pues ¿por qué? Porque dice cosas y provoca un titular y provoca paz. Y esa es. Y ya, esto es de lejos. Recordemos que el señor Reagan era actor de profesión y otros estaban también en esa línea, pero ya en estos momentos es que ya es de forma abrumadora. En Ucrania tenemos a un cómico, en Estados Unidos hemos tenido a uno de reality show, y aquí pues qué decir lo que tenemos, ¿no? Pues también mucho del espectáculo de Gran Hermano más que de otra cosa. Entonces esa era una de mis ideas, la política como espectáculo. El otro eje conceptual es algo que me ha preocupado también mucho. ¿Qué es? Y es el fundamento de toda mi labor académica en estos momentos. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el Estado? Entonces lo he opuesto, el Estado, a otras formas de organización política. Esto es mi labor un poco de corte más puramente científico. Lo he opuesto a los modelos antiguos, a la polis griega, al imperio romano. Y me centro en que hay una diferencia radical del Estado respecto a todos estos elementos, porque entraña un factor que es nuevo. No voy a entrar en el análisis teórico, que es el concepto de la persona jurídica. A los que somos juristas, el derecho termina apasionándonos. Algunos, a muchos otros juristas no les gusta nada, pero la persona jurídica. El Estado fue la primera persona jurídica, la primera entidad a la que se le dio y se reconoció como persona sin ser nada más que pura. Los romanos es que usaban mucho eso, las ficciones, la fictio iuris, y de ahí los tratadistas medievales construyen esa idea del Estado. Pero esa idea del Estado tiene para mí una característica, y es que se rige bajo el principio de lo que en física se llamarían los cuantos de energía. Es decir, se rige bajo el principio de una mecánica cuántica. Es decir, no hay una continuidad. El Estado surge constantemente, necesita esas situaciones de eclosión. Es decir, necesita violencia. Es decir, la característica del Estado, desde que nace, y mi tesis es que nace hacia el siglo XII, con lo que supuso el cisma de Occidente, etcétera, etcétera, pero eso lo dejo en otras obras. Desde ese momento el Estado tiene esa característica espasmódica. Yo en el libro lo inicio con una pequeña metáfora que no es mía, es de uno de los grandes antropólogos de principios del siglo XX, Sir Alexander Fraser nos habla en un libro precioso hoy legible, de La rama dorada. Digo ilegible porque no creo ni que se encuentre. Ahora los editores lo saben muy bien. Cuando hay un libro de 700 páginas ya eso ya queda fuera de toda. Y en esta obra, La rama dorada, nos cuenta una leyenda. Nos cuenta que
al lado del Latio, en los Montes Albano, existía en una zona del valle una tradición que se llamaba la del rey del bosque. El rey del bosque era un sacerdote que era adorado por todos los de la comarca, de la región, le regalaban todo, era adorado casi como un dios. Y este señor era adorado como un rey y tenía únicamente un problema, que la tradición establecía que el nuevo rey del bosque, para conseguir el cargo, tenía que asesinar. Es decir, de esa manera, todo rey del bosque era el asesino del anterior rey del bosque. Pero sabía que tarde o temprano, un día, por cansancio, por mala suerte, por dormirse, llegaría otro que le mataría y se pondría en su lugar. Para mí me pareció la metáfora perfecta del Estado. Es decir, todos los cambios tienen ese cierto objeto de violencia. Es cierto que eso me llevaba a una cierta situación que psicológicamente tampoco la podía soportar yo, de pensar que todo, desde lo que sucedió el 36 hasta unas elecciones, serían un golpe de Estado, porque en todo se produce esa ruptura, es decir, todo encajaría dentro de esa mecánica. Y entonces esto fue algo que, mientras iba escribiendo, iba tratando también yo mismo de responder. Y de esa manera planteé la distinción entre violencia y brutalidad. En el libro, si me permitís, he querido introducir muchas veces nuevos conceptos, el tratar de jugar con los conceptos. Y uno de ellos ha sido esa distinción entre violencia y brutalidad. Lo uso el concepto de violencia en el sentido de este gran filósofo alemán, Walter Benjamin, que además se muere, se suicida, pero verdaderamente le arrastran a la muerte cuando huía de Alemania y entraba en España, y España bueno, en la época franquista, pueden ustedes imaginar. Y él habla de violencia constituyente, habla violencia planteando que creadora de derecho. Creadora de derecho. Es decir, que hay una violencia que puede ser positiva, que hay esa idea positiva de la violencia. Pero eso me llevaba a buscar, aunque fuera otro término, para reflejar qué era lo otro. Y lo otro, para mí, es el concepto de brutalidad, porque es lo que nos acerca a esa esencia animal, a ese mundo de la vida también. Para mí, por ejemplo, no existe, o tendría que decir, no existe la violencia machista, es brutalidad. No sería violencia ese concepto, sería el concepto de brutalidad. En el libro incluso entro en ese debate y planteo, a mí no entiende, me gusta más hablar de violencia, de brutalidad patriarcal. Ni siquiera el concepto de machista, entiendo que es un elemento del patriarcado, de esos modelos de organización previos incluso a la política y al Estado. Pues esto ha sido un poco los ejes en los que se desenvolvió mis preocupaciones mientras redactaba esto, con intención, insisto, no de hacer tanto una teoría política, sino de, pues esto, lo que estamos haciendo aquí, reflexionar, ser un instrumento de debate con los amigos, y tratar de, con todo esto, pues poner a disposición de amigos, de conocidos, de lectores, en definitiva, pues esas reflexiones que surgieron, como digo,
de una conversación, y creo que fue en el café central en Bilbao, ¿no? En Bilbao, el café de Bilbao, no me acuerdo, el café central, y ahí es donde, comercial. o el comercial, y ahí es donde empezó en cierto grado la reflexión sobre este libro. En algunos de sus puntos, en la barra, me lo habéis preguntado algunos, sí, como no, muchos de los personajes de la actualidad salen. El señor Trump, lógicamente, para mí, aparte de agradecerle la campaña que ha podido hacer con las cosas que hace en el Capitolio, digo campaña de dar razón y sentido al título del libro, pues lógicamente es uno de los sujetos que me interesa por esa... me interesa también, lógicamente, situaciones más clásicas. No tanto, porque lo de Curcio Malaparte lo incorporo solo como reflexión de entrada. Me interesa mucho más el proceso de acceso al poder de Hitler, sobre todo por la cantidad de tonterías que se dicen a veces de que llegó por vía democrática al poder, etcétera, etcétera. Bueno, dejemos las cosas un poco y retomemos los contenidos históricos y tratemos a veces con una cierta calidad los conceptos. Luego, el índice, pues en ese sentido de ironía que les comentaba al principio, sigue ese análisis del mundo teatral. Hablo del escenario, los protagonistas, el coro como pueblo, ¿no? La trama, cómo se organizan esas tramas, el ritmo para mí en política es una de las cosas que más me ha interesado, ese carácter ondulante en el cual a veces está en la cúspide y otras se baja, y esos ritmos me han interesado, me ha gustado analizarlos, en concreto en otra de mis anteriores obras, Antropología de las formas políticas en Occidente, reflexioné mucho sobre esa estructura ondulante de la política, y sobre todo pues ese gran juego donde analizo los modos de acceso a la política de Hitler y de Trump, a los cuales mi visión es que son, bueno, estoy seguro que muchos de vosotros conocen el juego del mus, ¿no? Pues para mí son jugadores de mus, pero jugadores de la chica, es decir, siempre han ido a la chica, ¿no? Hitler fracasa cuando intenta hacer una jugada grande, el 42 es cuando, hasta ese momento, Hitler consigue ese control. En cierto grado he visto eso en Trump. Y yo creo que todavía a lo mejor nos da alguna alegría visual con algún espectáculo más en estos próximos días. Amante que soy del teatro, pues bienvenido sea todo lo que nos anime un poco el cotarro. Y termina con dos capítulos. Uno, la propia crisis de la modernidad. Es ahí donde al final llega mi libro, el darme cuenta de que estamos en una sociedad, fuera hablaba con algunos de ustedes y decíamos que estábamos en una cierta sociedad de angustia. Es cierto, estamos en una cierta sociedad de angustia. Todos, aquí mismo estamos con miedo. Lo llamamos ahora coronavirus, en otros momentos se llamará de otra manera. Hemos entrado en una época de angustia. Eso delata esa crisis en la modernidad. Y luego, pues, lo que hemos visto ya en los últimos días. Los últimos días, para mí, era casi la animación a un segundo volumen de esto. No se asuste el editor, ni se asusten ustedes. No sería... pero es el golpe tecnocrático. Es decir, el golpe en la sociedad tecnocrática. Acabamos de estar viendo esa batalla feroz
que se está dando en las grandes tecnológicas, esa situación, esa migración que está habiendo en las redes sociales de unas a otras. Estamos en un momento verdaderamente asombroso, porque son parámetros en los cuales desde la distancia, Emmanuel es muy bueno en eso, en la distancia, se ven líneas comunes, pero afrontados a la realidad inmediata, estamos ante algo radicalmente nuevo. El golpe en la sociedad tecnocrática, eso va a desbordarnos a teóricos, a científicos, a historiadores, a todos, va a desconcertarnos un poco porque nos pone en una situación verdaderamente nueva. Yo he tratado de reflexionar sobre ella y les decía que al principio que el Estado nace en esa antigüedad, construido bajo un concepto que para mí ha sido básico en toda mi teoría, que es el concepto de espacio público. El espacio público para mí es donde se articula esa, que es lo opuesto al espacio privado. El espacio público es eso, público. Aquí estamos en un espacio público. Todos estamos sentados y como somos todos hispanos, pues todos tenemos la misma altura prácticamente. Frente al espacio público está el espacio privado. Uno es la ciudad, el otro es la casa. La casa, que en latín es domus, de dominación, es el espacio de la dominación, es el espacio de la brutalidad, es el espacio del sexo como imperativo. Pero fíjense que ese concepto de casa, hemos dicho en latín domus, en griego es oikos. Oikos, de donde viene la palabra oikonomos, es decir, economía. Es decir, es el espacio de la economía. La economía es, por lo tanto, lo que nos va alejando de ese espacio público y nos va conduciendo cada vez más a ese retorno a periodos prepolíticos en los cuales impera la brutalidad y el sexo. Esa estructura de violencia que llevaba, pues, por ejemplo, a un Séneca padre a decir que la posición en la que debían ponerse mujeres, hijos y esclavos, la posición de sometimiento a su violencia, es decir, a su propio pene, es decir, esa violencia con la que dominaba, él lo dice, a mujeres, esclavos e hijos. Esa es el oikos, la casa, de donde viene la palabra economía. Fíjense que renace esa casa. Acabamos de verlo. Decíamos que el presidente de los Estados Unidos era el hombre más poderoso de la Tierra. Decíamos, no. El otro día se dio el último gran golpe tecnológico. Lo dio Facebook, lo dieron Microsoft, lo dieron Apple, lo dieron las grandes tecnológicas. Le cortaron al hombre más poderoso en el ámbito. Nos podría gustar o no, pero tenemos ya que saber que hemos entrado ya de nuevo en el dominio de la casa. Aquí lo llamábamos casa comercial. Fíjense que por eso se hablaba de casa comercial, es decir, esa nueva privatización. Pero eso ya es parte de la reflexión. En el libro lo que hemos querido es hacer una apertura a todas esas reflexiones. Yo he llegado hasta ahí en mi reflexión extralibro también, sobre todo, porque lo que he querido con el libro es sobre todo proporcionar unos materiales que nos permitan a todos nosotros de entrada disfrutar leyéndolo, espero que sea así, pero que también nos hagan pensar en el mundo en el que estamos entrando. No quiero entretener más porque me interesa la voz de ustedes. Vale.
una de las cuestiones que yo hablo en el libro y que para mí también me gusta hacerlo como que es el concepto de la monarquía. La monarquía es específicamente privatista en ese aspecto, la casa del rey, es decir, es de nuevo la imagen de erótica es decir, fuera del erotismo la monarquía no tiene sentido. Su única función, dicho en plata, su única función es follar, porque la única función es tener ese carácter procreativo de continuidad. Aunque esto en otro anterior libro, una lectura de la Constitución de 1978, lo llamé lectura radical de la Constitución del 78, esto me planteo la función de ese título segundo de la Constitución, de la corona, y veía ahí esas dos funciones. Una, decía que también lo recojo aquí, y aquí es otro de los puntos que también recojo, digo ahí en el libro, que la monarquía es el pájaro del grisú, que pusieron los poderes esos que, viendo que muere el antiguo rey, porque para mí Franco era el rey de España, es decir, Franco no un regente, no, era un rey, es decir, tiene todas las características monárquicas, es jefe del Estado, es soberano, porque las leyes las hace él, por lo tanto es mucho más rey que un Juan Carlos o un Felipe II, es un rey renacentista en ese aspecto, porque es el que es el soberano, la lex animata, como decían, en la ley que anda, él era la ley caminante, y además, bueno, tenía todas esas características de vestimenta, le gustaba ese oropel de la monarquía, y bueno, su mujer era casi una reina, etc. Es decir, que y es uno de los factores que me ha gustado, y son de las cuestiones que reflexiono ahí con vosotros, pues justamente lo que he querido es indicar que había esos dos ejes. Uno, la política como espectáculo, y otro, esa situación de los cuantos de energía que la física cuántica hace que no sea continuo, sino que sea todo con esa discontinuidad de los fractales que hablan los matemáticos, ¿no? Pues el desarrollo de la sociedad moderna se realiza a través de esas estructuras de violencia, esos cambios de violencia, cambios violentos. Puede ser violencia institucional, que sería, por ejemplo, las elecciones. Las elecciones son una estructura de violencia institucional. Hay violencia porque no hay continuidad, hay cambio, y en otros casos con violencia física y metralletas, como sería el concepto clásico que tenemos de golpe de Estado. Lo que sí me ha gustado ver que cada vez más en las sociedades más contemporáneas ese elemento de violencia y espectacularidad se convierte o adquiere una teatralidad específica, adquiere una teatralidad muchísimo más evidente. Y lo que he querido es tratar de analizar esa espectacularidad que estamos viendo cada vez más en la vida política. Y en los cuales, pues para mí, el caso de pues ese espectáculo que ha llenado pues cadenas de televisión y todo esto, de un señor con cuernos asaltando el Capitolio, etcétera, eso es puro espectáculo. Y lo que he querido yo es tratar de sacar de ahí alguna consecuencia. Pero ¿cuál es? El espectáculo como algo falso, o sea, el espectáculo siempre es algo falso. El espectáculo es teatro. Es teatro. Pero los golpes de Estado tienen mucha realidad una vez que se ejecutan. Claro, se instaura, como ha dicho Manolo, se instaura esa nueva legalidad. Muchas veces una legalidad regida en el principio de la brutalidad, como fue el caso del golpe de Estado del general Franco, como ha habido en Iberoamérica. Pero fíjense todos esos espectáculos que hemos visto, es decir,
el cierto protagonismo del pueblo, que es una de las características también de la sociedad, llamémosla post-revolucionaria, de la Revolución Francesa, liberal, democrática, ese cierto protagonismo del pueblo, lleva a que cada vez más eso que se hacía antes en las logias ocultas del poder, y que por lo tanto se resolvía muchas veces con aspectos externos a la vida de la sociedad, ahora cada vez más necesita hacerse con esa vistosidad. De entrada, ser visible, pero también ser vistoso. Y esa vistosidad no solamente es teatral, yo creo que es una vistosidad que en estos momentos domina ya la vida política de una manera general. Te lo agradezco porque es otro de los factores que me gusta analizar, que una vez que se ha trasladado al ámbito de los partidos políticos esa conceptualización de la comunidad como sociedad, etcétera, es decir, una cierta democratización de los partidos políticos, pues, y lo vemos mucho en el modelo de las primarias, donde existen primarias, etcétera, donde en cierto grado se está democratizando el sistema, pues lógicamente hace que el concepto de golpe se traslade desde la sociedad a ese nuevo organismo. ¿Por qué? Porque es la única manera de romper con esos principios democráticos que a veces inundan también esas nuevas instancias. Por eso ese traslado del concepto de golpe, que podemos llamar, la palabra que has utilizado, en algún momento yo también la utilizo, de micro rupturas, micro golpes, en ese aspecto, que se van trasladando a otros espacios. En el marco de la empresa también cada vez más se producen esas situaciones, sobre todo cuando la empresa alcanza una cierta, no digo democracia, porque la palabra democracia tiene otro sentido, pero cuando sí existe ese cierto equilibrio de poderes dentro de la empresa en algún momento, pues surge también la necesidad de quebrar esa igualdad con esos microgolpes dentro también en la actividad empresarial. Pasa en todo, en las universidades, lo conocemos muy bien los que vivimos en el mundo universitario, y donde también continuamente esa democracia que constantemente se dice, estudiantes, profesores, estáis en el control de esta institución, pues rápidamente se acredita que con unos ciertos límites, con unos límites que normalmente nos dejan solo el marco del espectáculo. Es decir, hay una sociedad en la que cada vez más nos conformamos con ese espectáculo. Hemos entrado en una sociedad del espectáculo. Y Debord, ¿te acuerdas que planteó hace ya más de 60 años aquel libro iniciático de la sociedad del espectáculo? Pues esa sociedad del espectáculo en estos momentos pues se ha convertido ya en el modelo general en el que vivimos.